La Desterrada, una radio dedicada a difundir cultura. A partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música, letras, interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo. Muy buenas tardes, amantes de la ópera, ¿cómo están ustedes? Espero que hayan tenido una semana hermosa y, bueno, fría, por supuesto. Estamos en nuestro programa número 802, así que no sé si está Luciana enganchada. Ahí apareció. ¿Cómo estás, Luciana? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Sí, menos mal que cerré todo y volví a entrar porque me parecía raro que tardara tanto en unirme. Así, aparecí de golpe. ¿Cómo estás? ¿Contento con este clima hermoso? Hermoso, un poquito fresco estos días. Hoy no tanto, hoy estuvo realmente muy agradable. No sé, yo discrepo. Bueno, te cuento, para hoy tenemos, aparte de tu sección de mujeres compositoras, una semi-ópera. ¿Qué es una semi-ópera? En realidad, normalmente se lo llama, como en el caso de Flauta Mágica, que tampoco es una ópera, sino que es un Singspiel, porque tiene partes habladas y partes cantadas. Pero en este caso las semi-óperas son con mucho ballet, muchos números de ballet y, por supuesto, también fragmentos dedicados al canto. En este caso nos vamos a ir a 1695. 1695, en junio, en Inglaterra, en la Ópera Royal, se estrena The Queen Indian, la Reina India. Me confundo con The Fairy Queen, que es otra de las óperas de Purcell, y también tiene, por supuesto, King Roger y también Dido y Eneas, de las cuales siempre Dido y Eneas es la que más se representa. Pero esta semi-ópera de Indian Queen es muy interesante en cuanto a la estructura musical que tiene. Hoy vamos a pasar muchos fragmentos. Está ambientada en un lugar etéreo, en realidad no tienen mucho que ver con la India, excepto que uno de los personajes es un muchacho indio y otro de los personajes es la reina india, pero como todo en esa época está vinculado a los dioses. Entonces tenemos personajes como el dios del viento, el dios del mar, la envidia como personaje, y cada uno tiene su pequeño coro. Entonces es muy interesante de ver. Digamos que desde 2005 hasta ahora solamente se representó 2 veces. Está, por supuesto, escrita en inglés y creo que vale la pena. Así que, por lo menos, escuchar algo que obviamente jamás se dio en la Argentina, y vamos a escuchar una grabación hecha por un ensamble inglés. Y los invito a que arranquemos con está escrita en un prólogo de 5 actos y un epílogo. El prólogo prácticamente no tiene canto, porque tiene la sinfonía inicial, una danza, otro momento musical, otra danza, otro momento musical. Y luego sí, en el primer acto realmente empiezan las discusiones sobre la vida humana, sobre la perfección humana, sobre cómo
los dioses intentan de alguna manera demostrar que se puede llegar a una fraternidad enorme y que hay que hacer caso a lo que el corazón dice y llevarse bien y olvidar, por sobre todo, las luchas con armas. Así que si te parece, Fernando, pasemos del 1 al 5, todos juntos. Gracias.
Operaire. Simplemente ópera. Bueno, muy bien. Arrancamos entonces con la primera parte. Pero me gustaría ahora pasar tu sección. Si es que la tenés lista, contanos de qué se trata. Sí, a ver, no la llegaba a tener lista, me empujaste abajo del tren, ¿no? Es así. Mira, te traigo la última de la serie de compositoras que había encontrado. Es la más reciente, que falleció en la década del 90, del siglo que acaba de pasar. Bastante interesante, y en este caso, además del relato, había para elegir entre, bueno, un cuarteto de cuerdas, con lo que ella se destacó, y sin un fragmento de una ópera que compuso, que me pareció tal vez interesante para escuchar ese pequeñísimo fragmento, para ver vos qué opinás. Así que, Buenísimo. si querés, arrancamos con el relato y seguimos con esta pequeña área. Así que cuando quieras, Fernando. En 1913, en el condado inglés de Hertfordshire, había una niña de 6 años que identificaba con facilidad el sonido de las campanas de la iglesia en el piano de su casa. Su nombre era Elizabeth McConkie. En esa familia no había ningún músico que guiara aquel talento. El padre trabajaba como abogado y la madre se encargaba de cuidar a sus 3 hijas. Al inicio de su adolescencia, Elizabeth y su familia se trasladaron a Howth, en Irlanda. Iban en busca de un ambiente que mejorara la salud de su padre, enfermo de tuberculosis. En esa época, ella tomó clases de piano, armonía y contrapunto. El cambio de aire no ayudó al convaleciente y llegaron días de luto. Violet, ahora viuda, y sus hijas se mudaron a Londres en 1923. Elizabeth llegó como alumna de nuevo ingreso a la Real Academia de Música del sur de Kensington. En el perfil que Anna Beer hace sobre esta compositora, destaca que en esos años la música inglesa miraba hacia su tradición. McConkie, al convertirse en estudiante de Ralph Williams, quien se dedicó a compilar canciones populares inglesas desde 1902, se sumergía un poco en esa tendencia nacional. El momento epifánico que le imprimía el sello a su escritura sucedió durante un concierto de Bartók en Londres, mientras la joven escuchaba la sonata para piano. Elizabeth era sin duda una alumna destacada en el Royal. Con sus compañeros y amigos, Imogen Holst y Grace Williams formaron un grupo donde debatían y criticaban sus obras. En 1926, el Patrons Fund interpretó 2 de sus piezas. Un año después le dieron la beca Blumenthal, que le alcanzaba para pagar la colegiatura y para vivir. Al siguiente, el director del Royal, Hugh Allen, recomendó a la BBC la retransmisión de su concertino para piano y orquesta, pero la autora no quiso que sucediera porque no estaba conforme con la claridad de la obra. Cuando estaba en el 6º año en el Royal College, concursó para la beca Mendelssohn. Al parecer, los miembros del jurado sí se le habían otorgado, pero cambiaron de opinión de último momento. El director cometió la indiscreción de felicitarla y cuando ella le aclaró que no había motivos, él le dijo: «Si te lo hubiéramos dado, te habrías casado y no habrías escrito ni una sola nota más». En otra oportunidad obtuvo la beca Octavia, con la que podría viajar y estudiar en el extranjero. A principios de 1930 se marchó rumbo a Praga. Fue alumna del compositor y director Karel Girac y del pianista y compositor Erwin Schulhoff. El 19 de marzo estrenó en la Sala Smetana de Praga una nueva versión de su concierto para piano que no dejó que la BBC retransmitiera años atrás. Schulhoff lo interpretó y fue un éxito total. Ese mismo año puso a prueba su talento al enviarle su pieza The Land a uno de los personajes más influyentes en el mundo musical inglés, Sir Henry Wood. Él hacía posible los Promenade Concerts, Proms, en el Queen's Hall. Fue lo mejor de la temporada y su capacidad para expresar emociones provocó que los críticos la compararan con Beethoven. El 23 de agosto se casó en Dublín con William Le Fanu, bibliotecario del Royal College.
Eran tiempos de crisis en Inglaterra y los compositores jóvenes luchaban por su supervivencia económica y artística. En los ciclos de conciertos era raro que se programaran sus obras. Elizabeth resaltó cómo estas circunstancias les afectaban más a ella y a sus colegas. Los editores no estaban interesados, todos eran hombres por supuesto, y solían pensar que las compositoras solo eran capaces de escribir una canción o de vez en cuando. En medio de esta falta de espacios, 3 mujeres pusieron en marcha un proyecto inédito en Londres. Era el año 1931 cuando Iris LeMoore, directora de orquesta, Anne McNaughton y Elizabeth Lutyens crearon los conciertos McNaughton-LeMoore. Hubo quienes vieron en la coincidencia de que estas fundadoras fueran solo mujeres como un acto feminista. La sede era el Teatro Ballet Club en Notting Hill. Su intención era que se programen muchas obras al mismo tiempo y que se interpreten muchas piezas. Las composiciones de Elizabeth siempre fueron bienvenidas y en total le programaron 11. En 1932, Elizabeth enfermó de tuberculosis. El médico le sugirió que se mudara a Suiza, pero en lugar de eso se fue a Silchart en Kent. Su esposo se encargó de cuidar su convalecencia durante ese año y los siguientes. Él le colocaba hielo sobre el pecho para detener las hemorragias por las noches. A partir de 1933, Elizabeth comenzó a escribir las obras en las que más destacaría, los cuartetos de cuerda, y en total escribió 13. La década de 1930 significó el despegue total de Elizabeth. Escribió 3 cuartetos e inició el cuarto. Sus composiciones fueron emitidas por la BBC, obtuvo premios, la programaron con frecuencia en Gran Bretaña. Su música también llegó a Cracovia, Budapest, Bruselas, París, Varsovia, Düsseldorf y Lausana, entre otras ciudades. Firmó un contrato con el editor Max Hinrichsen del sello Hinrichsen Edition. La declaratoria de guerra de Gran Bretaña en septiembre de 1939 la tomó por sorpresa en Irlanda. Ahí nació su primera hija, Elizabeth, el 24 de octubre. Su vida se complicó y tuvo que volver a Silchart en 1940. Con el primer ataque del Blitz se esfumó la esperanza de estrenar sus obras en los conciertos que ya estaban programados. Ella y su esposo quemaron cartas y documentos que pudieran revelar su empatía y su compromiso con las causas socialistas. Ese mismo año, William Le Fanu mudó la biblioteca del Royal College of Surgeons desde Londres hasta Shropshire. A principios de 1941, Elizabeth y su familia ya se habían instalado en Downton Castle, en Shropshire. Ella se encargaba de las labores domésticas y de su arte. Además de seguir como bibliotecario, Le Fanu era vigilante contra ataques aéreos y supervisor de envío de periódicos a hospitales del ejército y la armada. Por fin, al año siguiente, se estrenó su diálogo en el Albert Hall, nueva sede de los Proms. También empezó a escribir la que muchos consideran su mejor obra, Cuarteto de Cuerdas número 4, que fue interpretada en 1943 por el Cuarteto Blech y retransmitida en Europa por la BBC. La Workers' Music Association le encargó que escribiera una pieza basándose en un poema escrito por una alumna galesa de 14 años, Jacqueline Morris. El resultado fue The Voice of the City, en donde se ocupa la batalla de Stalingrado. La guerra la aparta de los conciertos y eso la deprime. Es posible que esté acabada como compositora. Como no podían regresar a Silchart porque su casa quedó destrozada por los bombardeos, empezaron de nuevo en Bingham Bishop, Essex. En abril de 1947 nació su segunda hija, Nicola. Después se mudan a Wokingham, Shottesbrooke. De esa época Nicola recuerda: ella era una compositora profesional que en aquel momento solo podía escribir música cuando sus hijas se iban a la cama. En años posteriores combinó sus obligaciones como madre y su disciplina como compositora con los distintos puestos que desempeñó en instituciones que reconocían su compromiso para mejorar las condiciones de sus colegas.
Fue integrante y presidenta del Composers Guild of Great Britain y primera presidenta de la Society for the Promotion of New Music. Además, fue nombrada Dama del Imperio Británico. A mediados de la década de los 50, escribió la ópera cómica en un acto de Sofa, basada en una novela libertina del siglo XVIII. Después, Elizabeth disminuyó la frecuencia con la que componía. Termina el cuarteto de cuerdas número 8 en 1967 y el cuarteto de cuerdas número 10 en 1972. Las últimas obras que escribió fueron My Dark Heart en 1981 y Música para cuerda en 1983. La primera es la adaptación que hizo de las versiones en prosa del escritor irlandés Synge sobre unos sonetos de Petrarca. Se estrenó a propósito del centenario del Royal College Music. La segunda fue una petición especial para la temporada de los proms de aquel año. Luego quedó en silencio pese a que ella decía: no puedo imaginar la vida sin componer. Murió el 11 de noviembre de 1994 en un asilo de Norwich. Ahora hay que repetir las palabras que alguna vez usó Anne McNaughton para reconocer su talento. Aquí tenemos a una de las compositoras por las que todo merece la pena. Operaire, gente que hace ópera hablando de ópera. Bueno, muy interesante, como siempre tu fragmento,
una delicia y vale la pena escucharlo. Me encantó, realmente me pareció hermoso. Este, siento ruido como de púa. ¿De púa? Ahora no, ahora se cortó como un murmullo de viento o púa, qué sé yo. Pero ya se cortó. Bueno, muy, muy lindo, realmente hermoso. Y una vida súper interesante. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, y volviendo a The Indian Queen, te cuento que en esa época, como decía antes, realmente todo estaba vinculado a los dioses, no existía el verismo. Entonces todos los personajes tenían que ver con dioses o con víctimas de los dioses o con víctimas de ellos mismos, oponiéndose a los designios de los dioses. En realidad no tiene mucho que ver con la India, porque excepto eso que aparezca un muchacho indio y la reina india, el resto siempre son todos dioses. De todas maneras, la rareza de esta obra creo que merece ser escuchada. Es interesante como todo lo que escribió Parcel. Yo tuve oportunidad de hacer, bueno, obviamente el Dido y Eneas en muchas oportunidades, y de Fairy Queen, que la hicimos en el Salón Dorado del Teatro Colón, dirigida por Rosana Bravo, con instrumentos de época, con instrumentos, por ejemplo, violines de época con cuerdas de tripa, que obviamente después de cada número había que parar y afinar de vuelta, porque era de terror. Pero fue realmente una exhumación arqueológica de The Fairy Queen, que también la hicimos en la Manufactura Papelera en 2 oportunidades con el mismo grupo, siempre dirigido por Rosana Bravo. Pero bueno, sigamos escuchando entonces otros 5 números de corrido. His nature never, 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 never,
If so, your goodness may your power express. If so, your goodness may your power express. If so, your goodness may your power express. Solo se necesita un espacio. Aire libre para que viajen los sonidos. Nosotros lo conseguimos. Ópera Aire. La excelencia de un estilo. Bueno, muy bien. Obviamente Parcel tenía un modo de escribir muy particular. Me hace acordar mucho todo lo que tiene que ver con estas semióperas donde los ballets juegan un rol muy importante, al caso de la ópera francesa. Sabes que la ópera francesa indefectiblemente tenía que tener un ballet. Si no tenía ballet, la ópera fracasaba. Pero aparte, el ballet no podía estar en el primer acto. Tenía que estar en el segundo o en el tercer acto, porque mucha gente obviamente no iba desde el principio. Iban al segundo acto directamente. Y bueno, a Verdi le pasó que puso un ballet en el primer acto y fue un fracaso porque la gente vino después. Entonces no vio el ballet y fracasó la ópera. Pero en el caso de los ingleses, en el caso de Parcel también, diría casi exclusivamente, él se mantiene este tipo de obras donde incluye muchos números de ballet. ¿Por qué? Porque él era profesor de música en un internado de señoritas. Entonces, tal es así que, por ejemplo, el Dido y Eneas fue precisamente escrito para ser interpretado nada más que por mujeres. Y muchas de ellas, obviamente, participaban del ballet de ese internado. Entonces, las composiciones de Parcel siempre incluían muchísimos números de ballet. Incluso el Dido y Eneas tiene muchos números de ballet que normalmente se quitan. Se sacan porque en realidad eran rellenos que venían muy bien en esa época, era el estilo de la época, pero actualmente carece de sentido y lo que suelen hacer es cortar la acción dramática. Por eso es preferible quitarlos los ballets, aunque en algunos momentos algunos pueden llegar a estar. En el caso de Dido y Eneas, la danza de las brujas, en fin. Y en este caso, los ballets son fundamentales porque forman parte de lo que es la esencia de esta obra. Bueno, sigamos adelante entonces, Fernando, cuando quieras.
great Sam, what a story, whose beauteous sight so charming bright outshines the last of glory, whose beauteous sight so charming bright outshines the last of glory, whose beauteous sight so charming bright outshines the last of glory, whose beauteous sight so charming bright outshines the last of glory. Come to see and say. My snakes all hiss. What flattering noise is this? At which my snakes all hiss. What flattering noise is this? What flattering noise is this? I hate to see. I hate to see for tongues advance high as the gods, the slaves of chance. What flattering noise is this? At which my snakes all hiss. What flattering noise is this? At which my snakes all hiss. What flattering noise is this? 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 Scorn, envy is nothing that thou canst blast. Scorn, envy is nothing that thou canst blast. Her glories are too bright to be o'ercast. 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 La ópera y ustedes, los únicos protagonistas. Bueno, maravilloso. A mí realmente me encanta. Es un estilo barroco bien típicamente inglés. No sé, ¿vos qué opinás? No, sí, totalmente de acuerdo. Realmente bellísimo. Es uno de los estilos que más me gustan. Bueno, creo que tenemos todavía tiempo de pasar uno o dos números más. Sí, estamos en 7-8 minutos. Bueno, podemos pasar, creo que los números son cortos, así que podemos llegar a pasar todavía 2 o 3 números. Veamos, Fernando, si nos da el tiempo para pasar 3, bárbaro. Adelante. I fly from the place where flattery reigns. I fly from the place where flattery reigns. See, those mighty things that before such slaves like gods did adore, condemned and untainted in chains. I fly from the place where flattery reigns. I fly from the place where flattery reigns. I fly from the place where flattery reigns. I hate to see. I hate to see foreign tongues advance high as the gods, the slaves of chance. What flattering noise is this? At which my snakes all hiss. What flattering noise is this? At which my snakes all hiss. What flattering noise is this? What flattering noise is this? What flattering noise is this? What flattering noise is this?
what flattering noise is this? Begone, 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 cursed fiends of hell, sink down, where noisome vapors dwell. Begone, 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 cursed fiends of hell, sink down, where noisome vapors dwell. While I had tried on sound, while I had tried on sound to fill the universe around, while I had tried on sound, when I had tried on sound to fill the universe around. Great temporal story, I come to sing great temporal story, whose beauty sight so charming bright outshines the last of glory, whose beauty sight so charming bright outshines the last of glory, whose beauty sight so charming bright outshines the last of glory, whose beauty sight so charming bright outshines the last of glory. Come to sing great temporal story. We come to sing great temporal story. Whose beauty sight so charming bright outshines the last of glory. Whose beauty sight so charming bright outshines the last of glory. Whose beauty sight so charming bright outshines the last of glory. Whose beauty sight so charming bright outshines the last of glory. Sus oídos merecen todo lo bueno. Operaire es la opción. Bueno, creo que ya estamos en nuestro límite de tiempo. Por supuesto, Fernando, te agradezco muchísimo tu operación, como siempre. Luciana, muchas gracias por tu participación. Y bueno, nos encontraremos, si te parece, Luciana, el viernes que viene. Perfecto, siempre es un placer. Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Operaire, la excelencia de un estilo. ¿Te perdiste un programa? Volvélo a escuchar en nuestra plataforma web ladesterrada.com.
Rada.com, 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 Rada.